Se dice que inclusive no se han descubierto todas las especies que existen, especialmente en lo profundo del océano. Por eso el patriarca Job dice ahí en el capítulo 38 y 16, lanza una pregunta diciendo: ¿acaso nosotros ya hemos conocido las profundidades o el abismo del océano? Recientemente descubrieron 10 especies nuevas en el fondo marino del océano Atlántico. La mayoría de estas criaturas descubiertas por investigadores de la Universidad de Aberdeen, Escocia, dicen que estas criaturas que fueron recientemente descubiertas no tienen una forma definida. O sea, por lo que es difícil conocer en qué dirección nada e incluso averiguar si tienen bocas. O sea, es una cosa tremenda. En fin, la ictiología es una ciencia vasta. Sabemos que todo lo que se mueve debajo del mar fue creado por Dios según su género, según su especie. Yo quiero compartir con ustedes algunas curiosidades del fondo del mar. Por ejemplo, ¿sabía usted que el pez se llama, yo no sé cómo se dice en español, quizás algún pescador aquí presente me puede corregir, sailfish? El sailfish, así se llama en inglés. Pero tanto el sailfish como la tuna nosotros la conocemos mejor, son los peces más veloces. Inclusive se puede decir que son las criaturas más veloces que hay, porque pueden nadar a 68 millas por hora. 68 millas por hora. Esto es más velocidad que las mismas chitas. O sea que es increíble la velocidad de estos peces. Pero otra de las curiosidades del mar es la producción de la perla. En las ostras o en las conchas, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo se forma una perla? ¿Cuántas de aquí trajeron perlas hoy? ¿Hay alguna que trajo perla? Ninguna trajo una perla. Pero bueno, sabemos que a las damas les gusta adornarse con perlas. Pero la producción de este elemento es bien interesante. Dice que cuando un objeto extraño se introduce en el interior de una madre perla, habitualmente entre el manto y la concha, si no puede librarse de este objeto extraño, entonces opta por recubrirlo con capas superpuestas de una sustancia que la misma segrega llamada nácar. O sea que por eso es que se produce una perla. Se introduce un objeto extraño, trata de deshacerse de ella, si no, comienza a recubrirla con capas de nácar. Esta acción de recubrimiento es continua mientras el cuerpo extraño permanezca en su interior. O sea, mientras que esté ahí, la concha va a estar recubriéndola de nácar, incrementando con el tiempo su tamaño y genera así una perla. El nácar es un compuesto de color variable formado por capas concéntricas y alternantes de conquiolina, calcita y aragónito. O sea, es una variedad de carbonato cálcico, alineados en una estructura cristalina de tal modo que la luz que atraviesa una capa es reflejada y refractada por otra, produciendo de esa forma hermosos brillos irisados característicos. O sea que el color de la perla depende básicamente de la conquiolina del nácar, mientras que el oriente o brillo tiene su origen en la curvatura de las láminas de nácar de la capa externa reflejante de la luz. Quiere decir que la calidad de la perla va íntimamente ligada a la del nácar, a sus láminas, en particular al número, al espesor y al grado de deshidratación de estas láminas. O sea, es un proceso realmente increíble que ocurre dentro de este animal. Muchos moluscos producen nácar, pero algunos son capaces de hacerlo en la cantidad y calidad suficiente para que pueda generarse una perla, y ese es el caso de las ostras. Por eso la perla es un material muy apreciado. Job 28:18 menciona este material, la perla.
Sabemos que el Evangelio de Cristo es comparado a una perla preciosa, como lo dice el mismo Señor Jesús en Mateo 7:6 y Mateo 13:46. Ese es el valor que sabemos que el Evangelio tiene mucho más valor que eso, pero se usa como una parábola para mostrarnos lo bello del Evangelio. Dice la palabra que las 12 puertas de la ciudad allá en Jerusalén van a estar formadas de una sola perla. O sea que es algo increíble. Bueno, no podemos nosotros, como dice, en la clase lo que hacemos es hablar un poco, quizás dar algunos detalles interesantes de las diferentes ramas de la creación. No podemos enfocarnos en dar muchos datos porque no es nuestro propósito hacer una ictiología aquí de los peces, simplemente saber de que Dios los creó según su género y según su especie, pero siempre le buscamos la lección espiritual que hay detrás de la misma creación. Y para ello vamos a buscar un versículo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Yo quisiera que alguien lo leyera. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Okay. Aquí tenemos una gran lección espiritual. En días anteriores mencionábamos la cadena alimenticia del mar. No es como la mayoría de los peces terminan en nuestros sartenes y nos lo comemos. Para que terminen en nuestros sartenes tienen que ser pescados. ¿Okay? Y eso es lo que está aquí implicando la lección espiritual que nos brinda el mismo sabio Salomón cuando habla en este versículo, cuando dice en el versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Fíjate, el hombre no conoce su tiempo. Ninguno de nosotros ya sabe el día en que va a partir. La vida es corta, es frágil, es incierta. No importa la edad que tengamos, la salud que estemos gozando, ninguno de nosotros conoce el tiempo. Es más, no podemos hablar ni tan siquiera del mañana. Estamos refiriéndonos a los próximos minutos. O sea, eso es incierto para nosotros. Por eso dice el Salmo 90, del 10 al 12, si no lo busquen, pero dice un clamor al Señor pidiéndole que nos dé sabiduría para contar nuestros días. O sea, para que cada día que el Señor nos da en esta vida podamos ser sabios en las decisiones que nosotros tomemos. Porque ya que no sabemos el tiempo de nuestra vida, que por lo menos podamos tener calidad de vida mientras nos llega ese tiempo. Y a eso, mucha de esa calidad de vida depende de nuestra responsabilidad, de las decisiones que nosotros tomemos y de cómo nosotros vivamos en este mundo que Dios nos ha puesto como criaturas. Los peces nos brindan aquí un ejemplo. Cuando el pez se pone el anzuelo, lo único que está viendo es comida. Y eso es lo que lo atrae. Y cuando lo atrae, pues ahí queda preso. Y es cuando, como dice, el pez muere por la boca. Entonces, lo que está reflejando aquí es cuántas veces delante de nosotros se presentan las situaciones y las tentaciones que nos atraen, nos llaman la atención, pero no son sino estratagemas del mismo enemigo para hacernos caer presos y para atraparnos, así como las redes a los peces o a las aves. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que esa es una gran lección que nos deja lo que es la creación de los peces en el mar. El segundo grupo de animales que menciona
la palabra en Génesis, que fueron creados en este quinto día, son las aves. Recuerdo una de las primeras clases que dimos cuando estábamos tratando de la evolución, que descartamos este descubrimiento que hicieron de un ave que fue encontrada que tenía características de reptiles y a la vez características de aves. O sea, descartamos completamente de que haya veracidad en dicho descubrimiento. ¿Para qué volver atrás? Ya hemos desacreditado, desarmado suficientemente la evolución como para no creer lo que dicen, que las aves simplemente vienen de descendientes de los reptiles, que hace 200 millones de años atrás las escamas se desarrollaron en plumas, surgiendo la primera ave. O sea que para nosotros eso es tan absurdo como la teoría en su totalidad. Bueno, el estudio de las aves se llama ornitología. Ese es el nombre que se le da al estudio de las aves. Se estima que existen alrededor de unas 9.700 especies diferentes en estos momentos. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, caminan, saltan, se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras características únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. Las aves también tienen el cuerpo cubierto de plumas, un pico córneo sin dientes. Para reproducirse ponen huevos que incuban hasta la eclosión. O sea, estos animales se distinguen fácilmente porque son los que tienen plumas. O sea, las plumas es en lo que se basan los científicos para decidir si un animal es un ave o no. Las aves que existen hoy en día se estudian en dos grupos básicos: las que pueden volar y las que han perdido la habilidad de hacerlo. A estas últimas se llaman rátidas o aves corredoras, como por ejemplo el avestruz. O sea, las aves habitan en todos los biomas terrestres, en todos los ambientes, desde el colibrí zunzuncito, que mide unos centímetros, se puede imaginar, cosa tan pequeñita, una cosa así. Es un animal verdaderamente súper interesante, porque mientras que él va obteniendo el néctar de las flores, puede batir las alas a una velocidad pero increíble, la velocidad con que bate las alas el colibrí. Pero va desde 5 centímetros hasta 2.74 metros, que sabemos que es el avestruz. Vamos a hablar algunas cosas interesantes acerca de las aves. Muchos de ustedes, yo sé que mi hermana Loida, tienen aves en sus casas, y a veces es interesante conocer estos detalles acerca de ellas. Vamos a hablar primero de la comunicación entre las mismas aves. Dice que es variable, puede implicar señales visuales, llamadas y cantos. O sea, todos esos movimientos que ustedes ven que ellas hacen prácticamente es comunicación. Algunas emiten gran diversidad de sonidos, se destacan por su inteligencia, por la capacidad de transmisión cultural de conocimiento a nuevas generaciones de ellas mismas. O sea que es interesante el sistema de comunicación entre ellas. Pero el aparato respiratorio es también increíble. El sistema respiratorio es el más complejo del reino animal. Tras la inhalación, al ellas inhalar el aire, 75% del aire fresco pasa de largo de los pulmones y fluye directo a sacos aéreos posteriores que se extienden desde los pulmones y conectan con los espacios en los huesos, y todo eso lo llena con aire.
El otro 25% del aire va directamente a los pulmones. O sea, cuando el ave exhala, el aire usado fluye fuera de los pulmones y el almacenado en los sacos aéreos posteriores simultáneamente fuerza a entrar en los pulmones. O sea, que es algo continuo el fluido de aire en las aves. De este modo, los pulmones de un ave reciben un suministro constante de aire fresco, tanto en la inhalación como en la exhalación. La producción de sonido se logra usando la siringe, que es una cámara muscular con varias membranas timpánicas que está situada en el extremo inferior de la tráquea, desde la cual se separa. Las aves son increíbles en muchos aspectos, también en lo que es el sistema visual. Suele estar altamente desarrollado. Las rapaces en especial tienen una gran agudeza visual, 2 o 3 veces mejor que la del ser humano. O sea, los ojos de las aves son muy voluminosos. Por ejemplo, tienen un volumen correspondiente al 15% del volumen craneal, en comparación al hombre, que es de 1%. Estamos hablando de, según la capacidad craneal, el tamaño del ojo. Por eso es que es tan importante. Inclusive aves acuáticas tienen lentes flexibles especiales que les permite la acomodación para la visión en el aire, en el agua. Yo les puse un ejemplo aquí, cómo estas aves desde la altura ya pueden divisar su presa en el fondo del mar, ir directamente. Ahora, cualquiera de nosotros que entre al mar en esa velocidad, imagínense, tienes que tener los ojos abiertos para poder ver la presa y poderla coger. Pero por eso es que las aves tienen un lente, es un lente horizontal. Ellas no cierran los ojos, no parpadean, sino que ese lente sirve de protección en el momento que entran al agua. O sea, ellas mantienen sus ojos abiertos, pero a la vez están siendo protegidas por esa membrana especial que tienen. O sea, son cosas tremendas. Las aves nocturnas tienen generalmente un campo visual restringido, pero la movilidad de la cabeza les ayuda en su sistema visual. Dice que puede girar a más de 200 grados su cabeza. O sea que son datos realmente increíbles, y todo esto nos lleva, ¿verdad?, a asombrarnos de cómo Dios ha creado cada criatura para que se pueda adaptar a su ambiente, para que pueda sobrevivir, para que pueda sostenerse. Otra de las cosas que es interesante es el patrón ultravioleta en los plumajes. En uno de estos días íbamos camino a Target y estábamos un cuervo. Es un animal que representa lo oscuro, lo feo. No, son animales que no son muy agradables. Ninguno de nosotros se atrevería a tener un cuervo metido en una jaula. Pero cuando nos acercamos y nos pasó aquel ave por delante, vimos un color en su plumaje que era verdaderamente hermoso, bellísimo. Era un color ultravioleta que transmitía su plumaje. O sea, que no era tan feo como nosotros pensamos que son. Sin embargo, ese color ultravioleta tiene una importancia en las aves, porque algunas aves cuyos sexos parecen similares a simple vista se pueden distinguir con visión ultravioleta por esas ciertas manchas en sus plumas que reflejan esa luz. O sea que ese color ultravioleta lo que sirve para identificarlos a ellos entre machos y hembras, cuando no se puede saber a simple vista. O sea, noten cómo Dios ha pensado en todo esto. Es sumamente grandioso todos los datos que estamos compartiendo. También la luz ultravioleta se usa para la detención de alimentos. O sea, se ha observado que los que buscan la presa por medio de la detención de los rastros de orina
que reflejan el ultravioleta dejado en el suelo por roedores. O sea, es la manera en que ellos buscan el alimento, por esos rastros ultravioletas que ellos pueden mirar con sus ojos. Las plumas son una característica única de las aves. Ya hablamos al principio que identifica a estos animales como aves, pero tienen, por lo menos, hemos encontrado aquí 5 propósitos. Número 1, les permite volar. 2, proporcionan aislamiento térmico al impedir la circulación del aire, que ayuda en la termorregulación. 3, son usados para la exhibición. 4, para el camuflaje. Y 5, para la identificación. Yo estoy seguro que todo el sistema aéreo, de transportación aéreo que nosotros los hombres tenemos, es basado en el estudio de las aves. Es basado de cómo funcionan sus sistemas, y todo eso el hombre lo ha llevado a lo que es la mecánica. Como resultado, hoy día podemos volar en los aviones. Hay varios tipos de plumas. Cada una tiene funciones y características determinadas. Están las plumas de vuelo, las de la cola, que les sirven como un timón. Las plumas de la cola les sirven como un timón a las aves. Las que cubren parcialmente las régimes y las retrices. Las que cubren todo el cuerpo y lo protegen frente a agentes adversos. Y la que evita la pérdida de calor. O sea que ese es el por qué las aves están llenas de plumas. Otra de las cosas impresionantes de las aves es la vocalización, es decir, sus cantos, sus reclamos. Ya dijimos que se producen en la siringe, que es el principal medio que usan para comunicarse mediante el sonido. La comunicación puede ser muy compleja. Algunas especies pueden usar los 2 lados de la siringe y lograr producir simultáneamente 2 sonidos diferentes. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, a menos que uno sea ventrículo. O sea, uno no puede en el mismo sonido producir 2 diferentes, pero las aves sí lo pueden hacer dependiendo del lugar de la siringe que ellas usen. Y tiene una variedad de propósitos para el cortejo. O sea, ellas mencionan sonidos para atraer a la pareja, inclusive evaluar las posibles parejas. Estaba viendo un programa en estos días en National Geographic que hablaba de las aves, cómo el macho tiene que impresionar a la hembra con cantos, con bailes, con movimiento de las alas. Tiene que impresionarla. ¿Por qué razón? Porque ella sabe que el macho hace eso. Entonces ella escoge, tiene lo mejor, lo que sabe que así es su decencia. Es una cosa innata en los animales. Y para eso produce la vocalización. También ellas vocalizan para proteger y marcar el territorio. En tercer lugar, para la identificación de otros individuos, como cuando los padres buscan a sus pollos o cuando las parejas se quieren reunir. 4, para alertar de un depredador potencial. Se hacen reclamos de alerta en ocasiones que incluyen información específica de la naturaleza de la amenaza. ¿Oyeron eso? Es instrucción específica. Como no es nuestra naturaleza, no lo podemos entender, pero entre ellas sí. Es decir, la vocalización, usan cierta vocalización para advertir, pero no es que usan un solo sonido continuamente como una alarma para advertir, sino que en esa advertencia ya van informando el tipo de amenaza, lo cual otras aves lo pueden leer. O sea, es increíble. Dice que además algunas aves son capaces de reconocer las llamadas de alertas que realizan otras especies. Aparte de las vocalizaciones, algunas aves usan métodos mecánicos para la comunicación auditiva. Hacen llamados a base de golpes, usando herramientas
Tenemos el ejemplo de los pájaros carpinteros que realizan el tamborileo para, lo que ellos están haciendo es marcando el territorio, cuando es lo que ellos están haciendo. O sea, usan herramientas para hacer golpes. Ahora, una de las realmente peculiaridades de las aves más asombrosas, una de las habilidades más asombrosas que tienen las aves es la construcción de los nidos. Es una de las cosas que a mí es impresionante. Usted ve un nido, cómo pueden, usando su pico, cómo pueden entretejer todo ese material, cómo lo comienzan con materiales más gruesos o ásperos, y a medida que van llenando el nido van cambiando el material, lo van poniendo más flexible, porque saben que ahí es donde van a vivir sus hijos. O sea, son cosas innatas que hay en ellos que vale la pena resaltar, porque hermanos, todo esto glorifica a nuestro Señor. Yo les estaba hablando acerca del colibrí, y aquí tenía marcado el dato. Ellos pueden revolotear las alas 1200 veces por minuto. 1200 veces. Es algo realmente tremendo. Sí, el zunzuncito, el de 5 centímetros, es originario de Cuba. En estos días, usted dirá, ustedes saben que siempre ha existido la controversia entre qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Y a veces, mira, nosotros mismos reaccionamos riéndonos, pensándonos que es un tema bueno, pero ustedes saben que hay científicos que se lo han tomado muy en serio. Y hay científicos que se han dedicado a estudiar y a darnos una respuesta en verdad, que nosotros podamos contar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y esto fue un documento que salió en el internet, en unos descubrimientos recientes. Dice que científicos británicos finalmente han comprobado que la respuesta definitiva es la gallina. Se está comprobado ya científicamente. El misterio científico-filosófico fue revelado por investigadores de las universidades Sheffield y Warwick. O sea, los científicos encontraron que una proteína que se encuentra en los ovarios de la gallina es necesaria para la formación del huevo. ¿Se recuerdan que en estos días les hablé de la importancia que tiene el ADN, la célula, el orden de los aminoácidos, que vira por completo la teoría evolucionista, donde ellos comienzan con una sopa prebiótica, diciendo los aminoácidos fueron primero, y de los aminoácidos entonces se formaron y llegó a ser la primera célula simple. Bueno, ¿cómo se ha descubierto que no puede ser? Porque para que los aminoácidos se ordenen se necesita el ADN. Y el ADN, ¿dónde está? Es en el núcleo de la célula. La misma idea. O sea que para que se forme un huevo se necesita esta proteína que se encuentra únicamente en los ovarios de la gallina. O sea, el huevo solo puede existir si fue creado dentro de la gallina. La proteína acelera el desarrollo del duro cascarón, lo cual es esencial para proteger la delicada yema y otros fluidos mientras el pollito crece dentro del huevo. El doctor Colin Freeman de la Universidad de Sheffield, del Departamento de Materiales de Ingeniería, dijo: hace tiempo se sospechaba que el huevo había venido primero, pero ahora tenemos la prueba científica que muestra que es un hecho que la gallina vino primero. O sea, la proteína había sido identificada antes y conectada al huevo, pero al examinarla muy de cerca se ha podido ver cómo controla el proceso.
El profesor John Harding del mismo departamento dijo que el descubrimiento puede que tenga otros usos. El entender cómo una gallina produce la cáscara del huevo es fascinante en sí misma, pero también puede darnos ideas, nuevos diseños y procesos. O sea, la naturaleza ha encontrado soluciones innovadoras que pueden funcionar para todo tipo de problemas en materia ciencia y tecnología. O sea, podemos aprender bastante de este mismo proceso. El descubrimiento fue revelado en el periódico estructural Control of Crystal Nuclei por NXL Protein. O sea que ya se acabó la controversia, ya ha sido comprobada oficialmente por completo de que vino primero la gallina, lo cual es un hecho que evidencia de lo que nosotros tenemos en el testimonio de las Escrituras. Las aves dejan también una tremenda lección espiritual, así como aprendimos de los peces, cómo son atrapados por las redes y caen cuando son atraídos por los anzuelos, ¿verdad? Y caen por la boca. Las aves también tienen una tremenda lección especial. Job 39, del 26 al 30, alguien por favor lea esa cita, se usa como ejemplos que revelan la gloria de Dios. Job, el capítulo 39, 26 al 30. Okay. Nosotros sabemos que las aves también son imprescindibles, esas auras tiñosas, que esas sí las encontramos feas. Esas auras tiñosas son imprescindibles para lo que es la vida en el planeta. A veces nosotros prestamos la atención al sol, a las estrellas, y es cierto, es vital, pero no es solamente eso. Sin las auras tiñosas, el mundo estuviera descompuesto todo alrededor. O sea, ellas sirven para limpiar. Y yo estaba escuchando que el sistema que tienen de digestión es el más fuerte que usted puede escuchar. Los ácidos que usan para deshacerse de toda esa pudrición que comen es increíble. Y todo esto, hermano, es hecho por las manos de Dios. Pero cómo las aves revelan la gloria de Dios, pero también el Señor Jesús las usó como un ejemplo alentador a la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Ahí en su discurso en el Monte de los Olivos, en Mateo 6, 26, Él dijo, si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? O sea, que nosotros podemos ver la mano de Dios en Él sostener a estas aves. No trabajan, no hilan, no hacen nada, y sin embargo como Dios las sostiene. Usted va comiendo y hace que se le caiga una papita al piso, pero esa papita que se cayó al piso, enseguida viene un cuervo y se la come. Y así esa es una manera en que Dios alimenta a las aves. Ellas no tienen que preocuparse, no se preocupan por el día de mañana. Ellas saben que ahí ellas van a tener su comida, y lo usa el Señor Jesús para alentarnos a nosotros a tener confianza y dependencia en nuestro Creador, que Él es fiel protector y Él es fiel proveedor. El Salmo 103:5 menciona cómo el águila recobra su fuerza y se remonta en las alturas, y dice se rejuvenece. Y es también la obra que el Señor hace en la vida de nosotros los creyentes
cuando ya en la vida nos están agotando la fuerza, o podemos estar cansados, no solamente tiene que ser en el aspecto físico, pero también en el psicológico, en el mental. Muchas veces ya estamos cansados y las personas es por eso que caen en depresiones, en tensiones psicológicas, porque no pueden continuar con la vida. Sin embargo, como el Señor hace que como el águila nos levantemos. Y así como ella deshace sus plumas y vuelven a salir nuevas, así le pasa al creyente, vuelve a recobrar la fuerza en Dios y nos levanta el Señor. Otro ejemplo grandioso que usa la palabra es la gallina. ¿Cómo usa la palabra la gallina? A ver si ustedes recuerdan. Ajá. ¿Pueden mencionar algún ejemplo de cuándo es usado la gallina en este sentido? Así, Mateo 23:37, cuando para referirse al pueblo de Israel, dice, así como la gallina agrupa a sus hijos y los tiene debajo de sus alas, así he querido yo tenerlos debajo de mis alas, pero ustedes no han querido. ¿Qué ejemplo del amor y la bondad de Dios, que Dios nos quiere tener en su seno, acogidos en Él? Pero ¿qué pasa con nosotros? Que somos los que nos vamos por aquí, nos vamos por allá, pensando que podemos solos, abandonamos el estar en la voluntad de Dios y en su seno, y es cuando nos empiezan a ocurrir las cosas y nos comienzan a ocurrir los problemas. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere juntar como la gallina a sus polluelos? Sin embargo, somos hijos rebeldes. Tenemos a la paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, según Juan 1:32, porque es un ave pacífica, es un ave mensajera también. Nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo nosotros podemos predicar el Evangelio. Pero una de las lecciones importantes que yo veo aquí de lo que es las aves es el canto. Ya vimos por qué las aves cantan, los diferentes propósitos por los cuales ellas emiten estos sonidos. Pero ¿por qué canta el cristiano? El cristiano canta, según Primera de Crónicas 16:9, para exaltar a Dios. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros cantamos. Yo quiero ser sincero con ustedes. Muchas veces, como yo estoy aquí arriba y yo puedo mirarles el rostro y lo que ustedes hacen desde allá arriba, y me duele en mi corazón ver a las personas que llegan aquí al templo, no son capaces ni de abrir su boca. No son capaces ni de abrir su boca para elevar un canto a Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Por eso si las aves cantan, ¿cómo nosotros no vamos a cantarle a Dios? Más que tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo. También el canto sirve, según Esdras 3:11, para darle gracias a Dios. Es una manera de manifestar nosotros nuestra gratitud. El Salmo 66:2, para glorificarlo a Él. Vamos a buscar el Salmo 149:5. Salmo 149:5. Qué versículo tan hermoso encontramos aquí, porque yo me estoy refiriendo a cuando llegamos al templo. Pero, ¿qué es lo que dice este salmo? Salmo 149:5. Yamilé, ¿lo quieres leer? Fíjate, canten aún sobre sus camas, no solamente en el templo, donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que cantarle al Señor. Pero el canto tiene que surgir del corazón. Por eso es que antes del canto, lo primero que tiene que ocurrir dentro de nosotros es un espíritu genuino de adorador. Si no hay un espíritu genuino de adorador, el canto puede surgir por rutina,
o puede surgir por otras razones, pero no es el canto que busca Dios. El canto que busca Dios es el que surge del corazón de un adorador. Así que tenemos muchas lecciones de lo que ocurrió el quinto día de la creación. Dios creó todo lo que es, todos los seres vivientes debajo del mar. Incluye los peces, o otro tipo de animal que no necesariamente están agrupados en lo que es los peces. O sea, todo lo que se mueve debajo del mar fue creado en el quinto día. Y también las aves que habitan no solamente en la tierra, en los mares, en los cielos. Ahí tenemos un ejemplo también aquí de lo que es la inmigración de las aves, que eso es otro proceso maravilloso, cómo ellas emigran en el tiempo preciso que tienen que hacerlo. Hermano, hay un sinnúmero de cosas que se pueden mencionar y todas declaran la gloria de Dios y todas declaran de que hay un diseñador inteligente que ha creado estas cosas según sus naturalezas. Y nosotros tenemos que tener una naturaleza de adoradores, ya que hemos nacido en Cristo. Tenemos que alabar al Señor y glorificarlo por todas estas cosas que Él ha hecho por nosotros. Okay. Voy a dar una oportunidad para alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera añadir a la clase. Quizás alguno de esos datos, que es lo que yo le he venido diciendo. Si usted sabe que estamos tratando estas clases de creacionismo, vamos a compartir estos datos que no conocemos. Por ejemplo, hoy compartimos el hecho del colibrí que revolotea a 1200 revoloteos por minutos. Otra de las cosas interesantes fue la producción de la perla. Es algo increíble. La velocidad en que nadan las tunas, que posiblemente sea el animal más veloz del planeta, 68 millas por hora. Todos estos datos así, ¿verdad? Que no es que nosotros vamos a traer aquí la ciencia y vamos a mencionarlo todo, pero algunas cosas que a mí me dicen definitivamente ahí hay un Dios creador. David. Específicamente los cuadrúpedos, en su totalidad, digamos, los cálculos son del 98%, tienen un sistema extrasensorial capaz de detectar un temblor de tierra, un maremoto, y estamos hablando de lo que es el wildlife. También animales que tenemos dentro de la casa son capaces de detectar esto primero que el más sofisticado equipo que hay inventado. Eso Dios lo ha permitido para que sea manifiesto su poder ahí también. Y todo este estudio nos ayuda mucho a nosotros porque acuérdense que Dios nos puso, claro, este es el tema último de la creación, como mayordomos, que tenemos que cuidar de esta naturaleza, no la podemos destruir, no la podemos, y como dice, uno no es que uno sea como, hay personas que aman a los animales. Bueno, está bien, uno respeta que tengan ese amor a los animales, pero el otro extremo de la gente que trata a los animales así de una manera tan despectiva, como si no tuvieran ningún tipo de valor, es algo que no alaba y no glorifica a nuestro Dios. Y tenemos que darnos cuenta que son animalitos que tenemos que cuidar. Las aves, en cuanto se empiezan a formar las tormentas, ya ustedes ven como ellas enseguida buscan refugio. Los animales, el sistema que Dios ha puesto en ellos, esos sentidos que hay en ellos, que en algunos están más desarrollados que otros. Hoy estuvimos viendo el ejemplo de la capacidad visual que hay en el ave, el porqué y el tamaño que tiene en proporción a su cerebro, cuán importante es.
Son sentidos que se desarrollan porque son necesarios para ellas sobrevivir en el medio ambiente.